Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los niños hiperactivos. Para esto tenemos a la psicóloga Andreina Castro, quien es además licenciada en teología y especialista en terapia de la conducta infantil. Andreina, muchísimas gracias. Es tu primera vez de las tantas, porque vendrán muchas más, en Salud es Vida, a través de este canal. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y sobre todo acompañarnos o acompañar a los padres en este momento tan crucial en nuestras vidas, y sobre todo porque, bueno, al hablar de este tema, son situaciones que quizás muchas personas y muchos padres están con las manos atadas con aquellos niños que ya han sido diagnosticados niños hiperactivos, pero quizás hay padres donde no saben que su niño tiene este síndrome o esta situación en ellos. Por eso que me gustaría, Andreina, que primero dijese cuál es la diferencia, porque quizás muchas personas lo toman este tema como si fuera un tema muy ligero. De hecho, en temas triviales, en conversaciones con personas, con familias, entre amigos, no, es que mi hijo es hiperactivo, y lo dicen de una manera muy libre, muy ligera. Pero hay que tener cierta diferencia, porque una cosa es un niño inquieto, otra cosa es un niño hiperactivo per se. Yo quisiera que dieras esa diferencia, es muy importante, Andreina. Sí, gracias María Ángel por este espacio y por este tiempo. Espero que pueda ser de provecho para todos aquellos que nos puedan estar escuchando, que nos puedan estar viendo. Sí, yo creo que el tema de la hiperactividad es un tema que de pronto se ha generalizado. Entonces todo el mundo, como tú dices, habla acerca de que mi hijo es hiperactivo. Y para poder hacer, primero, lógicamente, para hacer el diagnóstico necesitamos la presencia de un especialista que pueda realizar la evaluación. Pero cuando yo converso como con los papás y les digo, lo importante es que esas conductas que nosotros estamos viendo se hayan mantenido en el tiempo y sean, en cuanto a intensidad y magnitud, estén generando dificultades en al menos dos entornos en los que se desarrolla el niño, principalmente el colegio y, bueno, el hogar en segundo lugar. Pero también en ocasiones reportan, por ejemplo, cuando realizan alguna actividad deportiva o cuando salen al parque a situaciones de recreación con los niños, también allí se pueden evidenciar esas alteraciones o esas conductas que de una u otra manera siempre van a interferir en el desempeño del niño. Lo alteran, le dificultan que pueda terminar sus actividades en cualquier área en la que él pueda estarse desempeñando. Entonces, lo básico es prestarle atención a la frecuencia, a la magnitud y a la intensidad de esas conductas y en qué ambiente se presenta. Yo establezco el diagnóstico cuando los papás me reportan al menos dos entornos o dos áreas del desarrollo del niño. Ok, Andreina, ¿y cuáles serían esas conductas donde ya empezaría la alarma? Los síntomas de alarma o lo que son los signos que comúnmente observamos para poder establecer el diagnóstico. Como el nombre lo dice, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene síntomas relacionados al área de atención y tiene síntomas que están relacionados a lo que tiene que ver con la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, en la parte de esa atención vamos a observar que frecuentemente fracasa en las actividades o incurre en errores en las tareas que realiza porque no presta atención suficiente. O porque, como dicen la mayoría de los papás, él le presta atención a todos los estímulos externos, pero no a la actividad que está llevando a cabo. Olvida frecuentemente útiles escolares, es donde más nosotros lo notamos, porque quizás dentro del hogar tú observas que puede olvidar un par de cosas, ordenar su cuarto, alguna instrucción que le hemos dado, pero lógicamente para las tareas escolares es que se requiere que pueda prestar atención por un periodo específico para finalizarle,
continuamente vamos a tener el reporte de los docentes, no termina las tareas, no presta atención suficiente a los detalles. Una conducta frecuente también es que ellos manifiestan molestia, desagrado, se incomodan inmediatamente cuando observan que la tarea es larga. Cuando una tarea tiene muchos pasos, ellos automáticamente, yo no quiero hacer eso, y ese creo que es uno de los síntomas quizás más resaltantes que los docentes nos comunican a nosotros. Es que no hay manera, no ha comenzado la actividad y ya él automáticamente empieza a negarse a finalizar esa actividad que va a realizar. Y en la parte de hiperactividad e impulsividad hay un síntoma que de hecho el libro diagnóstico que nosotros manejamos así tal cual lo describe, y tú se lo describes al papá y dices, sí, es cierto, es verdad. Dice, pareciera que tiene un motor, o sea, un motorcito que no para nunca, que continuamente yo veo signos de agitación motora, que no permanece sentado, que tiene la necesidad constante de brincar, de saltar, de caminar por la casa. Son niños que continuamente tú los ves con la pelota, o decimos nosotros inventando dentro del hogar cosas que sabemos o que ellos saben que son lugares donde no deberían realizarlo, o que estás esperando en una consulta médica y los ves, no sé, queriendo dar 3 vueltas rinquín, pararse de manos, o sea, situaciones o conductas, y ellos no están midiendo ni el lugar ni la pertinencia de poder hacer esa conducta en ese espacio o en ese momento. Entonces, la agitación motora, el ser continuamente impulsivos, que implica que muchas de las veces ellos no pueden medir las respuestas. O sea, no pueden medir las consecuencias de lo que están haciendo. Yo actúo sin pensar. Una de las cosas que nosotros más les enseñamos es piensa antes de actuar. Ellos normalmente actúan o hiperactúan o hiperreaccionan antes de pensar. Y por eso vemos conductas en las que ellos no logran medir, golpean, muchas veces se caen, muchas veces tienen accidentes por no medir el peligro, que es otra de las conductas o síntomas presentes. No miden el peligro, o sea, no miden lo que pueda ocurrir o la consecuencia. Eso es lo más común que vas a escuchar en un papá. No para, él no está tranquilo nunca, él no, antes de hacer algo, no piensa, sino que actúa, golpea, lanza. Es lo que normalmente el papá te va a representar. Siempre y cuando eso se mantenga en el tiempo, yo vea que estos síntomas han permanecido por más de 6 meses, permanecen y no se deben a otros factores. Es decir, no es que antes él no era así y en un momento determinado fue así, porque esto lo vamos a ver desde la primera edad, solo que se va a manifestar de acuerdo a la etapa evolutiva donde está o donde se encuentra el niño, pero permanece en el tiempo. O sea, siempre el reporte del papá va a ser, él siempre ha sido inquieto, a él le cuesta obedecer, le cuesta seguir una instrucción, le cuesta acatar una orden, se me distrae con facilidad, le digo muchas veces algo e igual no está captando o no está atendiendo a lo que yo le estoy diciendo. Entonces creo que es como lo más resaltante en cuanto a las... Esos son los más resaltantes, Andreina. ¿Tienen que tener todas las características o cuáles serían esas las que ya determinarían, vamos a hacer entonces el examen para el diagnóstico definitivo? Tener varias, realmente cuando hacemos el diagnóstico se hablan de 6 o más síntomas de hiperactividad, la parte de déficit de atención. Aclaro un punto importante, este trastorno que algunos autores han decidido llamarlo síndrome también, tiene tipos, tiene clasificaciones. Es decir, podemos ver que el más común es el que predominantemente hiperactivo e impulsivo. Quiere decir que vamos a observar mayor cantidad de síntomas relacionados a hiperactividad e impulsividad. Tenemos el que es predominantemente desatento, que es el que comúnmente uno dice es el distraído de la clase, él nunca presta atención. Entonces vamos a observar más síntomas de desatención que de hiperactividad como tal, ¿ok? Más o menos así. Y tenemos el combinado, y el tipo combinado es que vamos a ver quizás de igual manera síntomas de impulsividad e hiperactividad
y síntomas de desatención. Entonces resulta como bien importante saber que si yo tengo 6 o más síntomas que incluyan hiperactividad e incluyan desatención o alguna de las dos, yo necesito recurrir a un especialista para poder establecer el diagnóstico. Pero aprovechando tu especialidad, aprovechando sobre el tema, es importante a nivel de cultura general, sin COVID, ya vamos a meternos al COVID, pero sin COVID, ¿cuáles serían esas estrategias que los papás deberían tomar para estos niños? ¿Qué actividades podemos darle a ellos? Esto desde el punto de vista extracurricular, porque desde el punto de vista a nivel del colegio, la parte académica, te pregunto, ¿necesitan tutores estos niños en el colegio o simplemente las maestras están en el deber previo un diagnóstico dado por su representante de que ya tiene este síndrome de déficit de atención e hiperactividad, o dependiendo del caso, necesitamos entonces el tutor o la maestra simplemente toma medidas al respecto? Andreina. Siempre, del agrado del niño, pero que le permitan indiscutiblemente poder drenar toda esa energía que ellos tienen. O sea, este nivel de energía, ellos necesitan ese espacio. Por eso, de manera personal, pues no digo que todos los psicólogos de pronto lo lleven a cabo, pero de manera personal, en mi ejercicio siempre les sugiero una actividad deportiva. Tiene muchos beneficios, María Ángel. O sea, no es solo el tema de poder drenar ese nivel de energía y quizás bajar los niveles de agitación motora, sino el tema de poder de verdad reforzar lo que es el seguimiento de instrucciones, que es sumamente importante para eso, y esto lo proporciona cualquier disciplina deportiva: el orden, la estructura, la organización, ser disciplinado. La mayoría, cuando tienen buenos entrenadores, esos entrenadores representan un apoyo grandísimo, porque seguimos reforzando aspectos que son necesarios en ellos, ¿no? Acatar órdenes, seguir un lineamiento, respetar los límites. Entonces, sí vemos aspectos muy favorables en lo que se refiere a incluir dentro del tratamiento la actividad deportiva y las actividades al aire libre. Y por eso es que luego hablar del COVID genera un impacto bien importante sobre la población. Sí. Ya vamos a entrar con el COVID. Antes de entrar, Andreina, esta evolución de este síndrome tiene un tiempo prescrito. Esto, a medida que el niño o la niña vaya creciendo, va a ir creciendo el síndrome. ¿Cómo va a ser esto? ¿Tiene un tiempo prescrito o es para siempre, Andreina? Es una condición para siempre. O sea, esa condición tú la tienes, está allí. Este trastorno, normalmente conocido como un trastorno del neurodesarrollo, habla de que hay afecciones a nivel de las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos hablando muchísimo es que cuando tú educas, cuando tú entrenas, por supuesto, se van a nivelar, y hay momentos en la adultez que la persona ya no requiere del tratamiento farmacológico, que ha alcanzado la mayoría, digamos, de esos obstáculos, los ha superado, y que tienen posibilidades de éxito. Esto no implica que se restringe o que se limita el éxito. María Ángel, depende de las oportunidades, como te decía, de las oportunidades, del apoyo del niño, de los recursos con los que cuenta, porque la terapia conductual está dirigida a entrenarlos en estos aspectos y hacer que ellos de verdad cada vez pueda ser más el pensar antes de actuar que el actuar antes de pensar. A eso va dirigido lo que es la terapia conductual, la terapia psicológica, pero todo en conjunto, el apoyo familiar, el apoyo a nivel escolar, que él pueda tener las ayudas pertinentes, porque también en ocasiones, María Ángel, hay otras alteraciones y otros trastornos que se presentan junto al déficit de atención. Entonces, brindarle la mayor cantidad de apoyos y el acompañamiento requerido a cada caso es lo que nos va a nosotros a direccionar cómo va a ser este futuro. La mayoría de los adultos, porque igual hay muchas personas con esta condición que no han sido diagnosticados, pero esos otros factores que le han favorecido. Conversaba acerca de que hay un caso muy particular, que es el de mi hermano. Pues siempre le pido permiso para poder hacer esta acotación cuando hablo de esto. Él es ya un adulto y tiene TDAH, solo que no fue diagnosticado. En ese momento
si habían de pronto reclamos de las maestras continuos, de que no prestaba atención, de que no terminaba las tareas, se le brindó ciertos apoyos, pero no fue diagnosticado. Y eso no delimitó lo que era su futuro. Es una persona que de verdad ha podido alcanzar muchísimos éxitos, es brillante en lo que hace en su profesión, pero por ejemplo, olvida cerrar la puerta del apartamento, de su casa, lo olvida por completo. Entonces son como esas cosas que tú notas y dices, si le ha ido tan bien en esto, ¿por qué tiene esos detalles? Allí observamos algunas de esas características que observamos en otros adultos que a lo mejor no han sido diagnosticados, pero no me gusta limitar el decir cómo va a ser el futuro de un niño con este diagnóstico. En lo que sí hago hincapié es en la importancia de los apoyos y el acompañamiento que se le brinde al niño. Eso sí va a marcar una diferencia significativa. Eso es muy importante. Y lo otro que yo quisiera que des un mensaje a esos papás, porque quizás también muchos se preocuparán a la hora de decir o saber que su niño tiene este diagnóstico como es el déficit de atención. Si es algo grave, si es algo que es preocupante, ya tú lo dijiste con tu hermano, pero ciertamente yo quisiera que le dieras un mensaje de tranquilidad para estos padres. Sí. Yo lo que siempre le digo a todos los papás, porque cuando hablamos de un diagnóstico, quizás el dar un nombre a algo nos preocupa mucho. Sí. Y les doy el ejemplo de él, pues nunca recibió un diagnóstico porque en el momento no había el auge, no se tenía el conocimiento sobre este síndrome, pero lo que de verdad va a determinar el futuro de sus hijos va a ser ese acompañamiento, esas oportunidades, esa confianza que le brindemos. Y que además entendamos que todos en la vida tenemos algo. Nuestros niños con déficit de atención tienen eso y cada persona tiene algo. María Ángel, nadie es perfecto. Tenemos diversas condiciones, alteraciones, algunas a nivel conductual, algunas a nivel emocional. Lo importante son las oportunidades y cómo nosotros observamos esas oportunidades, ¿no? Esos momentos que se nos dan. Cómo lo enfrentamos y cómo seguimos adelante. Pero de verdad, sin discusión, el acompañamiento, la confianza y el apoyo que se le brinde sí puede marcar una diferencia en el pronóstico de los niños que estén diagnosticados con déficit de atención. Y sobre todo la aceptación, que es lo más apremiante para los papás. Ahora, Andreina, entramos entonces a este momento tan significativo para todos, no solo con niños que tengan este diagnóstico, sino que el niño per se necesita una evolución, una libertad para su desarrollo y no lo tiene. Ahora, en este caso, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las mejores estrategias a trazar para que ese niño no, ya después de que, como tú lo has dicho, de tener ese acompañamiento con sus tutores, con sus actividades extracurriculares, el deber ser, ¿ok? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cuáles son entonces esas estrategias que los papás deben realizar, tomando en cuenta que el papá en este momento no está en sus cabales natural? No es porque no quiera estar, sino que hay otros factores externos que influyen en que ese desequilibrio emocional y quizás la paciencia, la tolerancia, el saber cómo manejarlo, quizás está, no en todos los casos, habrán casos donde sí lo puedan manejar, sí puedan tener el control, pero vamos a hablar entonces del caso donde estén ahorita sumamente preocupados por no saber cómo controlar a ese niño que tiene ya este diagnóstico como es el déficit de atención. Andreina. Sí, yo pienso que es de suma importancia que los papás entiendan que esto no es un trastorno que no se pueda manejar. Creo que ahí radica como lo principal, ¿no? Porque entonces pienso que por no lograr manejar sus conductas no lo voy a manejar a él, se me va a salir de las manos, va a ser sumamente complejo realizarlo, ¿no? El tener ese acompañamiento y el poder, digamos, aceptar esa situación, aceptar ese diagnóstico, saber que lo tiene y que yo pueda entrenarme, así le decimos nosotros, entrenamiento a padres, con un conjunto de estrategias conductuales para enseñarles a ellos. Andreina, otra vez, arrímate. Yo no sé qué es lo que está pasando, que te allí. Déjame mover. Sí, ¿así? ¿Me parece bien así? Perfecto. Así está perfecto. Es en el medio de ok, continúa. Sí. Ok. Entonces, bueno, poder aceptar esta condición, aceptar su diagnóstico y poder realizar lo que nosotros llamamos entrenamiento a padres. Este entrenamiento a padres nos permite
saber de qué manera vamos a manejar esas conductas. Como te decía, lo principal en lo que nos basamos en la terapia conductual es que ellos logren medir en cierto aspecto las consecuencias o los resultados de lo que hacen. Entonces, una cosa común que nosotros les decimos es recordar antes de hacer algo qué es lo que eso puede producir. Y se entrena al papá en esto. Se le hace un entrenamiento, se le explican las estrategias, qué vamos a hacer. Muchas veces ellos se alteran, muchas veces se frustran, entonces los entrenamos en lo que tiene que ver con ejercicios de relajación, de respiración, para que puedan ayudar a sus niños. Si hay una cosa que yo creo que es fundamental, María Ángel, es empezar por el nosotros como padres. Yo puedo explicarle una estrategia, y muchas veces lo conversaba con muchos papás, yo puedo explicarle una estrategia al papá y él trata de hacerla exactamente como yo le expliqué. Pero si no hay la disposición en cuanto a qué, si mi nivel de estrés es elevado, si en el momento siento que de verdad yo no le voy a colaborar con que él logre controlar esa conducta o esa respuesta que está teniendo en ese momento, eso, aunque tú no lo creas, el niño lo percibe y ninguna estrategia funciona. O sea, ninguna. Leerte 3 libros, puedes hablar de crianza, puedes de verdad asistir a muchas consultas, pero todo empieza desde lo que está dentro de nosotros como papá, como tú lo decías. Primeramente desde esa aceptación. Segundo, entender que a pesar de que yo tenga el diagnóstico ya me dieron el diagnóstico, ya sé que mi niño tiene esto, sigue siendo mi hijo. Quien mejor se conecta con mi hijo o quien mejor debería conectarse con mi hijo soy yo. Quien mejor debería entenderlo soy yo. Si eso no está presente, te aseguro que por muchas estrategias que podamos implementar, no se va a dar el resultado que queremos. El resultado es, sabes que vivir el día a día, entender que es una condición, entender que ellos manejan la información, la perciben un poquito diferente a nosotros y tratar de llegar a ellos para saber de qué manera nosotros le podemos colaborar en cuanto a poder manejar sus conductas que, como tú bien lo mencionaste hace ratico, generan una alteración emocional no solo en los padres, sino en ellos mismos. En ellos mismos a veces están de verdad bastante afectados a nivel emocional por todo lo que implica. Imagínate un niño diariamente escuchando: no puedes, haz caso, no obedeces, ¿hasta cuándo te lo digo? Ya te lo dije 1000 veces, Dios mío, pero ¿por qué haces esto? Y a veces decimos cosas que es una cosa principal también. Tener mucho cuidado con lo que decimos. Señalemos la conducta, o sea, lo que no hizo bien, pero intentemos no generalizar. Tú siempre te portas mal, evitar decir este tipo de cosas que lo que hacen es como sentenciarlos a ellos. O sea, el decir tú siempre te sientes mal es decir, no tienes la posibilidad de portarte bien, de hacerme sentir, de hacer algo bien. Entonces es señalar la conducta, o sea, hacerle saber qué fue lo que él no hizo bien o lo que no estuvo correcto, pero no generalizar, no establecer como que nunca lo va a poder hacer, o señalarlo o afectarlo. Exacto, lo catalogan de una vez y no le dan, como tú dices, una oportunidad de al menos celebrarle aquello que hizo bien, porque no todo habrá hecho mal. Ahora, Andreina, partiendo de lo que tú hablabas de tu hermano que ha tenido éxito, fíjate que también Leonardo da Vinci fue diagnosticado con TDA, también Albert Einstein. Partiendo también de esto, han habido muchos artículos, muchos psicopedagogos donde han roto esa manera de cómo llevar la parte académica en estos momentos de tanta tensión y algo que es inédito para todo sistema educativo a nivel mundial. Todavía un cronograma, una planificación, un modus operandi, vamos a decirlo así. Sin embargo, existen psicopedagogos, inclusive italianos, donde han dicho de que ¿por qué seguir bajo la misma estructura si habría que aprovechar esta reunión familiar, esta protección para cambiar un poco esa parte educativa y ponerlos más donde se desarrolle la creatividad, donde se aplique y aprenda la química cocinando, mezclando, aprendiendo, haciendo? ¿Qué opinas tú al respecto, Andreina? Sabemos que es un sistema que tú no vas a poderlo cambiar por lo que dices hoy, pero quisiera que también los papás escuchar opiniones de especialistas, porque ustedes están al tanto de cómo es la evolución en este caso de los niños, Andreina.
Sí, yo siento que hay que hacer, con ellos de hecho hay que hacer muchos ajustes. Y en mi tiempo de experiencia, trabajando con ellos, trabajando con estos niños, cada vez veía como que nosotros necesitamos hacer muchísimos ajustes. O sea, el sistema educativo en el lugar donde se encuentre, donde sea, necesita hacer ajustes que realmente sean efectivos para ellos y para cualquier tipo de niños. Yo siento que esto representa una oportunidad de cambio, aunque muchos, por supuesto, para muchos genera incertidumbre, genera angustia, temor. Es una oportunidad para plantearnos nuevas cosas. Yo creo en el aprendizaje significativo. Yo creo que el aprendizaje puede ser en cualquier momento. Y les comentaba, siempre les digo, no es que yo no diga que escribir no es importante, a lo mejor el que me escuche va a decir, Dios mío, como ella está diciendo, claro que escribir es importante, claro que leer es importante, pero más importante es que eso que aprenda el niño le sirva y lo pueda aplicar, ¿sabes? Pueda aplicarlo a su vida, pueda aprender a resolver problemas, porque ¿cuántas personas no conocemos con un nivel intelectual extremadamente elevado, con una capacidad para memorizar impresionante? Le preguntas de lo que sea y contesta, y eso está bien, María Ángel. Pero entonces cuando nos vamos a su área o lo que tiene que ver con la parte personal, no tiene la capacidad para resolver un problema. Entonces el estudio, el aprendizaje no debe limitarse solo a las actividades, a lo que tiene que ver con leer, con comprender, con analizar, con memorizar, sino con resolver, con aplicar, ¿sabes? Con intuir, y a través de esa intuición yo poder dar respuesta a lo que se me está presentando. Estoy totalmente de acuerdo que esto nos brinda una oportunidad, que hay muchas cosas que cambiar, muchísimas, María Ángel, claro que sí. Pero si empezamos de poco a poco, yo creo que podemos tener mejores resultados. Lo que estos niños van a aprender en este tiempo en el que se han generado tantos cambios radicales, te aseguro que no lo hubiesen aprendido en otro momento en sus colegios. Yo te aseguro que no. Van a aprender muchísimas más cosas, desde todo, desde lo que se vive, desde cómo resolvemos una situación de crisis. Tú y yo no vivimos ahora la estamos viviendo, pero en nuestra niñez no vivimos una situación parecida a esta. Nosotros no sabíamos que era una pandemia, no sabíamos que una epidemia podía atravesar barreras entre países, entre continentes, ¿sabes? Pero ¿qué tan significativo? Yo haría la pregunta, ¿va a ser este aprendizaje fuera de sus estudios, fuera de sus materias, fuera de sus asignaturas? Entonces, para mí el aprendizaje es todo aquello que a ellos les permita aplicar en su vida, ser eficientes y ser eficaces. Y lo veo como una gran oportunidad de cambio y de mejora. Ahora toca, pues, de nuestro lado estar dispuesto a hacer esos ajustes y esos cambios. Ahora, el sistema educativo ahorita está planteando hacer esa transmisión de conocimientos a distancia a través de este sistema, ¿ok? Diversos programas que se dedican a esto. Te pregunto, aquel papá que tiene este niño con este diagnóstico de déficit de atención, donde el aprendizaje se tiene que realizar bajo otra estructura, ¿qué hacemos? Porque ese sistema o esos objetivos ellos lo dan y bueno, ahí van para todos, con o sin déficit. ¿Qué le dices tú a ese papá? ¿Cómo acarrear con esa carga académica que le están ahorita recibiendo? ¿Cómo le dices al niño, lo vas a hacer todo de esa manera? Vamos piano. ¿Cuáles son las recomendaciones, Andreina? Yo creo que toca ajustarlo a cada niño, ¿no? Toca como papá. El tema es que, bueno, cada sistema educativo, cada colegio lo puede aceptar, pero entender, muchos que sí tienen ya el diagnóstico y los que no, pues ser muy abiertos con respecto a lo que el niño sí tolera. Con ellos no podemos hacer actividades que sean muy largas en el tiempo, debemos hacer pausas, debemos hacer espacios, debemos permitirle momentos en los que paremos, y casi que lo sugeríamos a los docentes, casi que hagamos una actividad bien movida, como le llamamos, una pausa activa, en algún punto que ellos puedan tener un espacio para salir de allí. Si en el momento mi hijo no puede culminar con todas las actividades, se siente abrumado, se frustra, yo allí recomiendo hacer una pausa. Dividir esa actividad que de pronto es más compleja y muy larga por partes. En pedacitos, por así decirlo. Trabajen máximo 15, 20 minutos, va a depender de qué tanto tolera el niño, y luego manejar otra actividad de su agrado. ¿Saben? Las actividades
que tienen que ver con colorear, que tienen que ver con descargas motoras finas, les colabora muchísimo a ellos para relajarlos. Cualquier ejercicio de relajación, de respiración que puedan incluir en esa rutina diaria, porque a veces, mira, que yo no me imagino, la verdad, la experiencia de los papás ahorita, haciéndoles leer todo ese contenido, copiar ese contenido, enviar la evidencia fotográfica, a hacer más ensayos de acuerdo a cómo lo maneje cada país. Pero imagínate todo eso y no tener la estructura que del colegio, lógicamente, a ellos sí les permite organizar. O sea, el que día a día ellos puedan ir a su colegio, sentarse en su asiento, a ellos sobre todo, a cualquier niño, pero a ellos sobre todo les permite organizarse un poquito mejor. Otra recomendación sería eso, tratar de hacer las actividades en un mismo lugar, en un lugar donde él digamos, no tenga tantos estímulos externos con los que se pueda distraer, tratar de mantener una rutina. Y también hacer una pausa el día que los notemos abrumados, Mari. O sea, el día que ya sintamos, no, ese día hacemos una pausa, yo pido una prórroga, entrego eso luego, y ese día que sea de disfrute, de compartir juegos con ellos, de bueno, nos toca ahorita hacer algunos cambios con respecto a hacer juegos bien activos dentro de la casa, cosa que a lo mejor no les permiten en otro momento, pero sí explicarles que en este momento lo tenemos que hacer porque esos niños necesitan liberar su energía, necesitan canalizar su nivel de energía y todo lo que representa tener que hacer el esfuerzo de organizarse con tantos cambios. Si hay algo que a ellos les cuesta un poco es el tema de los cambios, porque para organizar material ellos tienen algunas dificultades. Entonces, haciéndole muchos apuntes, anuncios, hojitas que puedan pegar en su cuarto que les recuerden algunas cosas. Entonces, hacer pausas también es permitido. Creo que es permitido. Ahora, Andreina, está con los niños autistas, es otro tema, la dieta está relacionada con la alteración en sus conductas, dependiendo, por supuesto, de clase de autismo. Te pregunta, ¿con el TDA, con el déficit de atención, está relacionado el ingerir ciertos alimentos donde los puede alterar más o no tiene ningún aspecto significativo en su comportamiento, Andreina? Hay un enfoque biológico con respecto a las causas tanto de el autismo y el TDAH. Entra dentro de la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo. Ese digamos que es la última clasificación que se les dio, ¿no? Trastornos del neurodesarrollo. El enfoque más biológico habla acerca de esas alteraciones que se producen por algunos alimentos que no pueden ser procesados adecuadamente por esos organismos, con estos niños con este diagnóstico y que generan algunas alteraciones. Hay especialistas que no están de acuerdo con este enfoque. Yo siempre les digo a mis papás que todo aquello que contribuya para bien y en positivo, yo lo acepto. Que por supuesto esté comprobado, ¿no? Científicamente. Pero hay de verdad bastante sustento que apoya este enfoque. Entonces yo sí les sugiero a ellos como que y normalmente se les envía a su control por nutrición, pero que sí, en la cotidianidad, en los conocimientos que nosotros tenemos de alimentos que normalmente alteran, que eviten colorantes y que eviten extremas cantidades de azúcar, que uno normalmente lo observa en niños que no tienen ningún diagnóstico y tú fuera de una hora le das mucho azúcar y se altera, uno lo observa. Entonces, esas cosas que yo como papá observo, ese tipo de alimentos que yo observo que lo pueden alterar, si los puedo disminuir, es recomendable. Ahora, igual lo digo, ese día que ese niño se estaba muriendo por un chocolatico y que de verdad lo desea y que sabemos que lo quiere, también es permitido, a menos que hayan algunas otras de la alimentación. Ya va, Andreina, se está parando la imagen. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ajá. Repite lo del chocolate a partir de allí, repítelo. Porque se paró la imagen. Lo que sí es permitido, o sea que se lo pueden permitir, ese pedacito. Ahora bien,
Si hay un día que ese niño pues le provoque alguna alimento, un chocolatico, algo que ellos y verdad cuando no haya algunas otras condiciones médicas. Hay algunos de estos niños que tienen condiciones estomacales, gastritis, alergias en general, alimentarias, y entonces María, lo que hacen es generar aún más alteraciones a nivel emocional. O sea, no podemos generar una presión de no darles un permiso en algún momento de comer algo, como te decía, siempre y cuando no tengan una restricción médica. Ahora, volviendo ya casi al principio, pero es importante esto porque, Andreina, hay niños donde el lenguaje se retarda un poco. Muchas personas o muchos papás se preocupan porque tienen 3 años y no hablan como tienen que hablar, de formar las oraciones o tantas palabras. Ustedes tendrán su protocolo, ¿ok? Para diagnosticar o no. ¿Está relacionado el retardo en el lenguaje con este tipo de síndrome, Andreina? Pudiera ser, no es un síntoma. No es un síntoma, o sea, no es un indicador que me permita a mí decir, porque tuvo un retardo en el lenguaje, entonces sí, eso está dentro de las características que tienen los niños con este síndrome o este trastorno. No, Mari. Lo que sí es importante saber que hay otros trastornos asociados o trastornos comórbidos, es decir, que se pueden presentar, y hemos tenido niños que tienen trastornos en la comunicación o en el lenguaje y también tienen déficit de atención. Pero no es un signo, quiero decir, un indicador para ya poder establecer un diagnóstico. Ok, eso es muy importante lo que has dicho. Bueno, Andreina, yo pienso que ha sido muy clara, yo creo que fue muy completo. Aquellos papás que quizás tengan esas características de esos niños, pudiera ser una alarma, y los que ya tienen el diagnóstico, pienso que has dado las estrategias básicas para decir que, bueno, no hay excusas para esto. En este caso, ustedes me imagino que estarán dando sus consultas a través de telemáticamente. Yo quisiera por eso, Andreina, primero darte las gracias por ese gran apoyo y ese gran aporte de tanta necesidad, sobre todo en estos momentos, ¿ok? Y por supuesto darnos también tus contactos para cualquier persona, cualquier papá que te esté escuchando y quiera comunicarse contigo para apoyar en este tipo de síndrome o casos, dependiendo de lo que tengan cada familia. Andreina, dinos tus contactos. Sí, claro que sí. Estoy a la orden. Me pueden ubicar por Psico A Castro en Instagram. Y allí me inscriben al privado y yo con todo gusto les puedo atender. También les puedo dejar mi número, que es un número específicamente de trabajo, más 57, porque estoy acá en Colombia, 322-419-2226. Y con todo gusto, pues les atendemos. Muy bien. Andreina, en Colombia habrán ya grupos de apoyos, organizaciones para este tipo de casos, familias. Es importante saberlo porque en España, en otros países hay grupos de apoyo para estos casos, para muchos casos. No sé si en este caso en particular, ¿crees tú que ya en Colombia haya grupos de apoyo a nivel psicológico? Y los ofrece el mismo sistema de salud acá. Cuando un niño es ingresado y va a ser evaluado, dentro de los apoyos que se le proporcionan grupos de apoyo tanto para los representantes y para poder entrenarlos en lo que tiene que ver con la parte disciplinaria y conductual, también para incorporar actividades donde se incluyen niños que tienen el mismo diagnóstico. Perfecto, muy bien. Bueno, Andreina, muchísimas gracias por este enlace. Salud es Vida también es tu canal, así que habrá otra oportunidad para hablar de tantos casos porque es infinito, y en el mundo de los niños también, y creo que la idea es hacer esa salud preventiva, no tanto curativa, sino preventiva. Hay que informar para que las personas conozcan de todo este tipo de patologías, que siempre hay solución, como tú has dicho, con un buen control todo se logra. Gracias María Ángel por la invitación, estamos a la orden y bueno, cualquier apoyo que podamos proporcionar con todo gusto. De verdad ha sido un espacio que he disfrutado mucho contigo, me alegra poder haberlo hecho. Muchísimas gracias, Andreina, a la próxima.